Queridos hermanos, nos vamos aproximando al fin de este año 2020. Démosle gracias a Dios por un nuevo día que nos regala. Démosle gracias a Él porque nos tiene reunidos por estos días a muchos en familia. Démosle gracias porque nos permitió levantarnos para contemplar su amor y su misericordia. En este día, en este miércoles 30 de diciembre, el Evangelio según San Lucas nos dice: en aquel tiempo en el templo estaba también la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era ella de edad avanzada, casada en su juventud, había vivido con su marido 7 años. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo noche y día con oraciones y ayunos. Se presentó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño y profetizando a cuantos esperaban la liberación de Jerusalén. Cumplidos todos los preceptos de la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y el favor de Dios lo acompañaba. Hermanos, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Texto del Evangelio, continuación del texto de ayer. Pongámonos en contexto, mis hermanos. Presentación de Jesús en el templo, narración que nos presenta el Evangelio según San Lucas. La presentación de Jesús en el templo, dicen los estudiosos de la Biblia, es la manera de insertar el Antiguo Testamento en el proyecto salvífico. Digamos, es la manera más precisa que encontraron los evangelistas para mostrar que el Señor hecho carne, la palabra que se encarnó, el Señor dio respuesta al pueblo de Israel de esas peticiones, sobre todo de aquellos que eran los pobres, los humildes, los sencillos. El Señor da respuesta firme a aquellos anhelos de quienes esperaban al liberador, a la liberación de Israel, como lo escuchábamos, y concretamente de la ciudad religiosa. Hay 3 elementos que nos presenta este texto de la presentación de Jesús en el templo que identifican mucho al Antiguo Testamento. Ayer ya les decía yo a ustedes que Simeón es como una representación de esos fieles del Antiguo Testamento, el anciano, y también hay que hablar de Ana, esta profetisa viuda que iba todos los días a orar al templo, que también profetiza sobre la liberación que trae Jesús. Vemos que ellos dos son como la representación de la clase pobre, pero justa, sencilla, fiel al Señor en toda ocasión del Antiguo Testamento. Pero los 3 elementos que identifican mucho el encuentro del Antiguo Testamento con el Señor son: primero, la ley. Repite mucho San Lucas que los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir la ley. Entonces, para cumplir la ley, y eran como 3 los elementos que debían cumplir de manera religiosa las familias. Y en el caso de Jesús fueron como 3 los elementos de la ley cumplidos. Primero, la circuncisión del niño, porque todo primogénito varón debía ser circuncidado. Eso significa insertarlo con ese signo físico al pueblo elegido, al pueblo del Señor, primero. Segundo, también viene la presentación como tal en el templo, que es como la consagración del hijo que Dios les ha dado, hijo mayor, hijo primogénito, hijo primero. Es la consagración del hijo al Señor. Es consagrárselo, es entregárselo al Señor en el templo. Y los sacerdotes, en este caso Simeón, son como el signo del Señor que acoge en brazos a su hijo y lo reconoce. Más o menos esa es como lo que significa esa simbología. Y el tercer elemento, que era muy importante, era la purificación de María, que era un rito no físico ni nada, sino era como unas oraciones diciendo: Señor, esta mujer ha salido de los días de su parto, te la consagramos para que pueda llevar su vida cotidiana dentro del pueblo. La ley. Pero el segundo elemento importantísimo del Antiguo Testamento, el templo. Fueron al templo. En el templo, el lugar del Señor, allí es donde el Señor
se hace presente. El templo es su casa. No hagan de la casa de mi Padre una cueva de bandidos. Recuerdan cuando el Señor purificó el templo. Entonces el templo, otro elemento que identifica a Israel y ve llegar a su Señor al templo. Ese Señor que ellos contemplaban de manera velada en el Arca de la Alianza, ahora es el mismo Señor tal cual en persona que entra. Entonces la ley, el templo y otro elemento que no podemos olvidar ahora en este contexto de hoy es la profecía. Ana profetizaba, aquí entra la figura de Ana, profetizaba sobre la liberación que este niño que ella veía en brazos de Simeón traería para Israel. Los profetas que durante tantos años alentaron la esperanza del Antiguo Testamento para esperar a su Salvador. Y Ana representa a todos esos profetas que anunciaron el Mesías y ahora lo contemplan. Mis hermanos, concluyamos para nosotros, para nuestra vida práctica cotidiana, que ese Señor que es plenitud de la ley, que nosotros lo encontramos en el templo y que nos hizo a nosotros templos del Espíritu Santo, ese que anunciaron los profetas, es el que nosotros seguimos, amamos y debemos llevar con firmeza en nuestro corazón. A todos el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.